Iglesia, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente frente a esta pequeña pantalla, llegando hasta sus hogares, llegando hasta lugares realmente que ni siquiera nos imaginamos cómo trasciende la palabra de Dios y cómo este medio también nos traslada hacia muchos lugares y podemos compartir lo maravilloso, lo importante, lo que realmente es lo que nos hace bien. Jesús dijo que la comisión era en Jerusalén, en Samaria, Judea, y al final dijo, esta comisión tiene que ir más allá, tiene que ser hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos comprender que no solamente es para un pequeño grupo, entendemos que también puede llegar a muchos lugares. Y esto es importante, porque la palabra de Dios es digna de ser recibida, es alimento, es la espada de dos filos que parte el alma, que examina inclusive los pensamientos más ocultos y que hace muy bien a la humanidad. Debemos estar atentos a esta gloriosa palabra cada día. Así que bendiciones para todos, un gran abrazo, un gran saludo, hartas bendiciones, y vamos a reflexionar en esta tarde en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 5, algunos versículos en el nombre del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Los discípulos se dieron cuenta que era importante la fe, era importante creer, era importante que ellos pudieran vivir también de la fe que es en el Dios Todopoderoso. Querían conocer la fe, la vieron en su maestro, la vieron funcionando, la vieron funcional, la vieron en las declaraciones del maestro, la vieron cuando declaró palabra para sanidad, para los leprosos, la vieron cuando la multitud fue alimentada por 5 panes y 2 peces. La vieron cuando fueron echados fuera los demonios en aquel lugar de Gadareno. Vieron la fe cuando Lázaro fue levantado de entre los muertos. Vieron la fe también de su maestro cuando el hijo de la viuda de Naín iba con su cortejo hacia el cementerio, desesperada y llorando, y Jesús levantó a aquel muchacho que ya iba en el cortejo para ser enterrado y se lo entregó a su madre con vida. Entonces los apóstoles necesitaban, requerían, y ellos encontraron que les hacía falta la fe. Jesús no les dijo, mira, esta es una porción de fe, te la voy a dar, de esta manera lo vas a adquirir. Jesús les dijo, esto sucede cuando tienen fe. Esto sucedería si ustedes tuvieran la fe suficiente
Cuando Jesús cruzó el mar de Galilea con sus discípulos y en su cansancio él se reposó en un lugar del barco y se levantó la tormenta. Ellos fueron a despertarle y estaban muy angustiados, estaban desesperados. Esa tormenta simbolizaba para ellos naufragar y posiblemente la muerte. Jesús, al despertarse, reprendió en ellos la falta de fe y les dejó en claro que era necesaria la fe, que era importante que ellos tuvieran fe. Jesús les dijo: ¿hasta cuándo yo voy a soportar a ustedes esa incredulidad, esa falta de confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra, en el Hijo de Dios, en aquel que fue prometido y está con ustedes en este minuto? Entonces el Señor le dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los discípulos vivieron con su maestro situaciones victoriosas y situaciones también complicadas. Jesús siempre quiso que los discípulos pusieran sus ojos siempre en Él. Mientras Pedro tuvo los ojos en Jesús, pudo caminar por las aguas, porque Jesucristo es el autor de la fe. Jesús es quien da estabilidad, Jesús es quien da equilibrio, Jesús es quien mantiene la fe del hombre. Cuando Jesús habla de la fe, se refiere a que si la fe no es cultivada, empieza a flaquear, empieza a debilitarse. Jesús dijo: es necesario por lo menos un poquito de fe. No pido tanto. Jesús nunca fue alguien que pidiera demasiado, algo imposible. Dijo: solamente les pido un granito así de mostaza de fe. No les pido una gran fe. Pero si Él midió, en cierto modo, la fe de alguno, midió la fe de aquel extranjero, de aquel centurión, y dijo que no había visto en esa ciudad mayor fe que la de ese hombre extranjero. Ahora Jesús dice también en Lucas, en el capítulo 18, versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Está hablando aquí de la viuda y el juez injusto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Se viene un tiempo difícil, cuando la fe va a ser lo único que va a poder sustentar al hombre y estar firme y puesto en pie. La fe va a ser lo único que al hombre lo va a hacer subsistir y vivir. Dice la Biblia que es necesario la fe, la esperanza y el amor. Son 3 cosas. La fe es parte de una armadura en la cual nos podemos defender de los dardos de fuego del maligno. Pero también dice la Biblia que la fe produce vida, porque la justicia del hombre lo va a llevar a un buen final, y su fe le va a hacer sobrevivir, vivir. El justo, al final, por su fe, vivirá.
El apóstol Pablo nos da a nosotros como una respuesta a la pregunta o a la petición que le hicieran sus discípulos a Jesús. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que la fe viene por el oír. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra del Señor, cuando estamos concentrados en las obras, los milagros, el prodigio, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, entendemos qué es la fe. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. Y también dice el apóstol Pablo, también dice la Biblia, que la fe sin obra es muerta. También dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, dice que los antiguos patriarcas alcanzaron buen testimonio, testimonio de haber agradado a Dios, testimonio de haber hecho las cosas bien. Murieron con esperanza de ver la ciudad de Dios, la ciudad celestial que estaba preparada. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice además Romano, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Efesios, por medio del apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, nos dice que nosotros somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Es fe en el Salvador, es fe en el Creador, es fe en aquel que murió por usted y murió por mí en el madero de la cruz, que en la cruz llevó nuestras enfermedades. Por su sangre somos limpiados, por sus llagas somos curados. Ese varón de dolores, ese varón experimentado en quebranto, murió por ti y por mí. Y la fe suya y la fe mía nos hace salvo y nos hace libre y nos bendice. En Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice, así que también la fe, si no tiene obra en sí mismo, es muerta. Que el Señor nos bendiga. La fe también debe ir acompañadita. La fe también nos hace a nosotros actuar. Es una fe que actúa. Es una fe que nos lleva a ser mejores personas. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, que puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es parte de la armadura. La fe es un elemento indispensable también en nuestro caminar en la iglesia. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, hermanos, es esencial en la oración. Si usted no tiene fe, si yo no tengo fe, difícilmente vamos a poder llegar al trono de la gracia de Dios. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche, le será dada, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe debe estar unida al amor
y a la esperanza. Dice en 1 de Juan, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Que Dios añada bendición y multiplique su fe, su esperanza y su amor. Y si los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, es porque tenían algo de fe. Y esa fe, aunque sea pequeña, puesta en el autor de la fe, hace milagro. Si es poca, el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice a nosotros, la fe viene por el oír. Estemos atentos siempre a la palabra. Dios les bendiga.